en un brunch en pleno corazón de Nueva Orleans. Mi mamá levantó su copa de mimosa y, con una sonrisa burlona, dijo: «Si no fuera por lástima, ¿de verdad crees que alguien te habría invitado aquí?». No lo dijo para hacer reír, y mucho menos para acercarse a mí. Cayó como un golpe calculado, lo bastante filoso para doler, pero tan sutil que nadie podía reclamarle nada. Mi tía, sin voltearme a ver, dio un trago lento a su bebida y añadió: «Como si le hiciéramos un favor, déjenla que se sienta importante por una vez». De pronto, la mesa dejó de sentirse como un lugar para comer y se volvió un escenario. Ellos eran actores veteranos en papeles conocidos, la madre de lengua afilada, la tía indiferente, el hermano bromista, y yo, la única sin diálogo en la obra. Me quedé ahí, sosteniendo mi taza de café como si fuera lo único que me mantenía anclada al momento, sonriendo cuando tocaba, asintiendo en el instante preciso, como si no existiera. Pero escuché cada palabra con total claridad. Bienvenidos a Cenizas de Familia, donde los secretos se destapan y la verdad no tiene a dónde esconderse. ¿Alguna vez te has sentado entre personas que se hacen llamar tu familia, pero en el fondo te sientes como extraña? Te buscan cuando hay cuentas que pagar, cuando sus números están en rojo, cuando quieren aparentar éxito sin pagar el precio. Pero cuando te quedas callada, cansada, esperando tan solo una mirada amable, te convierten en el chiste. Eres la herida que debe fingir que no duele, porque si hablas, resultas demasiado sensible. De pronto, el problema eres tú, no ellos. Entonces, ¿qué haces en una familia así, donde el cariño siempre viene con factura y el amor se reserva para quienes saben quedarse callados? Te quedas hasta el final. Porque no todas las rebeldías llegan con gritos o venganzas. A veces basta con que una sola persona decida soltar la cadena que todos creían que sostendría para siempre. Me llamo Rachel Monroe. Tengo 35 años. Vivo sola en un departamento de 2 recámaras en Houston, Texas, y trabajo como contadora forense en una firma privada que se especializa en finanzas enredadas, gastos escondidos, declaraciones de impuestos olvidadas. Números tan pequeños que parecen inofensivos, hasta que de pronto tumban a una empresa. El trabajo exige precisión, lógica y muchísima paciencia. Lo curioso es que ninguna de esas habilidades me ha servido con mi propia familia, porque en la mía, la lógica nunca le gana a la emoción. Y la justicia, bueno, esa es una idea extraña que solo mencionan cuando son ellos los que están perdiendo. Mi familia está regada por todas partes. Unos viven en Baton Rouge, otros en Jackson, algunos más en Lafayette. Pero la distancia nunca ha sido obstáculo para la telaraña invisible que los conecta, y que me atrapa a mí. Son del tipo de familia donde, si preguntas quién se hace cargo de esto, todos se quedan callados. Pero si alguien dice Rachel lo paga, todos asienten. Nadie dice nada. Nadie se inmuta. Porque desde que tengo memoria, yo he sido la estable. Y en mi familia, estabilidad siempre significó responsabilidad. Y la responsabilidad, inevitablemente, siempre me tocaba a mí. Yo le compro los boletos de avión a mi mamá en cada Navidad porque, según ella, ya está muy grande para entender eso de las reservaciones en línea. Le reservo hoteles a mi tía cuando visita Houston porque, tú vives más cerca, mi niña. Le presté mi tarjeta de crédito a Jack, mi hermano mayor, para que pudiera pagar un viaje de aniversario con su novia, porque me lo devuelve en cuanto le caiga el bono. El bono nunca llegó. El dinero tampoco. Y yo, jamás se lo pedí de vuelta. Me acostumbré a hacer el plan de emergencia, la cartera de repuesto, la patrocinadora invisible. Al principio eran unos cientos, luego unos miles. Con el tiempo, ya no eran solo favores, sino capítulos enteros de mi vida. Antes pensaba que si daba lo suficiente y por el tiempo suficiente, algún día me mirarían distinto. Que me volvería una parte esencial de la familia, en lugar de ser solamente ella, la hermana rara, soltera, viviendo sola, aparentemente exitosa, pero con un trabajo que nadie entendía bien. Pasé años aferrada a esa esperanza frágil. Creía que el cariño podía comprarse con entrega, que el amor podía construirse a base de obligación. Pero entre más daba, más aprendía, cuando eres la única que se hace responsable, también serás la única a la que culpen cuando todo se venga abajo.
Y luego estaba la cabaña en Catelaque, ese lugar que solía ser el escenario de nuestros supuestos recuerdos familiares. Ahí nos reuníamos cada verano sofocante, asando carne en el patio, con la música a todo volumen, dejando que los niños corrieran libres por el pasto. Un sitio que todos llamaban nuestro, una propiedad compartida de la familia. Pero el nombre en la escritura era solo el mío. Porque en 2009, cuando mi papá estuvo a punto de perder la cabaña por ejecución hipotecaria tras incumplir un préstamo bancario, yo fui la única con un historial crediticio lo bastante bueno para firmar como codeudora. Firmé. Nadie me dio las gracias. Solo dijeron: «Qué bueno. Así la conservamos». Desde entonces, cada cuota de mantenimiento, cada reparación, el seguro, los impuestos de la propiedad, todo ha salido de mi bolsillo. Yo pagaba cada recibo como si fueran los servicios de mi propio departamento. Y aún así, ellos nunca preguntaban nada. Llegaban a la cabaña como si fuera un derecho divino. Pedían comida, dejaban basura tirada, se olvidaban de apagar el aire acondicionado cuando se iban. Algunos incluso prestaban el lugar a sus amigos sin decirme. Y yo, la que evitó que se la quitara el banco, la que volvió a colgar las fotos en las paredes, la que quitaba la nieve cada invierno, jamás recibí ni una llamada para ver cómo estaba. Viví así demasiado tiempo, convencida de que estaba haciendo lo correcto. Creía que si yo no daba el paso, nadie más lo haría. Pero la verdad es que nunca me necesitaron para hacerlo. Lo único que necesitaban era que yo lo aguantara. Y lo hice. Hasta ese día en el brunch en Nueva Orleans, cuando mi mamá levantó su mimosa, me miró directo a los ojos y dijo: «Si no fuera por lástima, ¿de verdad crees que alguien te habría invitado aquí?». Ese fue el momento en que entendí que nunca había sido parte de ellos. Yo era una conveniencia. Y eso no iba a cambiar, a menos que yo misma lo cambiara primero. Aquel brunch fue en un restaurante francés, justo en medio del Garden District. De esos que solo sirven huevos benedictinos de temporada, doblan las servilletas en forma de cisne y cobran 3 veces más que Starbucks por una taza de café. Pero nadie se queja, porque tiene ambiente. Mi tía escogió el lugar porque sale bonito en las fotos. Mi mamá llevaba un traje completo en tonos pastel, como si fuera camino a un almuerzo de beneficencia. Y Jack, mi hermano, llegó 10 minutos tarde, riéndose a carcajadas como si el mundo entero hubiera estado esperando su llegada. Yo llevaba un vestido de lino beige. Simple, limpio, nada llamativo. Conocía bien su juego. La persona que menos atención atrae es la menos probable de ser atacada. Pero ese día, calculé mal. En cuanto jalé la silla, la única que no tenía tarjeta con nombre, lo noté. Jack me miró de arriba abajo y soltó una carcajada como si hubiera visto algo chistosísimo. Dios, parece salida de un contenedor de donaciones detrás de una iglesia. Nadie dijo nada. Mi mamá ni levantó la vista de su mimosa, aunque la sonrisa torcida en la comisura de sus labios la delató. Mi tía tosió dentro de su copa como tratando de contener la risa y luego dio otro sorbo. Yo me quedé ahí, con el rostro inexpresivo, sonriendo como si no hubiera escuchado nada. Era una habilidad que perfeccioné con los años, guardar silencio en el momento justo, asentir en los lugares correctos, ser complaciente sin nunca parecer agradecida. Antes creía que si reaccionaba, sería yo la que arruinaba el ambiente, la demasiado sensible. Así que no reaccionaba. Pero esta vez fue distinto. No sentí el mismo dolor de antes. No me sentí triste ni humillada. Lo único que sentí fue frío. Por primera vez en muchos años, no tuve necesidad de perdonar. No sentí la urgencia de explicarme ni de repetirme que no lo decían en serio. Me quedé tomando café tibio y, en mi cabeza, empecé a trazar en silencio lo que pasaría después. Ya no quería soportar solo para mantener la paz. Y supe, con más certeza de la que había sentido en años, que esa sería la última vez que me sentara en la silla sin nombre. Esa noche llegué a casa más temprano de lo normal. No pasé al súper. No me detuve en la cafetería donde siempre pedía una segunda taza. Ni siquiera encendí el radio durante el camino de regreso. Me quedé un rato sentada en el coche, mirando la luz amarillo pálido que salía del balcón de mi departamento, hasta que por fin decidí bajarme.
Adentro todo estaba en su lugar, limpio, ordenado, como siempre. Pero por primera vez no se sentía en paz. Se sentía vacío, de una forma que nunca había experimentado. No era tristeza, más bien ese silencio extraño que llega después de una decisión que ya tomaste, aunque todavía no la digas en voz alta. Dejé mi bolsa a un lado, preparé una taza de té de menta, sin azúcar, y abrí la laptop. Mis dedos se movieron con firmeza, sin dudar. La línea de asunto tenía solo 2 palabras: lista ahora. El destinatario era Jared, el abogado con el que había trabajado en 2009, durante el problema de la propiedad de mi papá. No necesitaba explicarle nada. Ya habíamos hablado varias veces de vender la cabaña, pero yo siempre me detenía. Siempre decía, no es el momento. Esa noche, la duda desapareció. Cuando presioné enviar, supe con absoluta certeza que esta vez iba en serio. Inmediatamente después entré al portal del banco. La cuenta familiar de crédito, ese fondo común que yo misma había creado y administrado durante años para manejar los gastos compartidos, sería lo siguiente que cerraría. Revisé cada movimiento, quién tenía autorización, qué pagos automáticos seguían activos, qué tarjetas estaban vinculadas. Fui quitando todo uno por uno, como si soltara las últimas cadenas que me mantenían atada. Mis manos no temblaron. Se sintió como ordenar un cuarto al que alguna vez estuve apegada, pero que ahora sabía que era momento de dejar atrás. Por último, abrí la carpeta de documentos legales en mi computadora, el lugar donde guardaba copias de contratos, el certificado de propiedad de la cabaña y todas las facturas de mantenimiento de más de una década. Cada uno estaba a mi nombre. Ninguno llevaba la huella de alguien más de la familia. Solo la llamaban nuestra cabaña cuando les convenía usarla. Abrí el contrato de compraventa en blanco que Jared me había enviado meses atrás, guardé una copia nueva y la titulé Cat-el-Fal. Cuando cerré la laptop, ya pasaba de la medianoche. La ciudad afuera seguía con su bullicio, pero dentro de mi departamento todo estaba anormalmente callado. Terminé el último sorbo de té, la menta aún tibia, y pensé que tal vez, por primera vez en años, había tomado una decisión solo para mí. No porque alguien me necesitara, sino porque ya no quería seguir viviendo como el contacto de emergencia de personas que nunca se molestaban en regresar la llamada una vez que estaban bien. No hice ningún drama. No le conté a nadie que estaba preparándome para salirme del sistema. Ese fondo compartido que tanto mencionaban, aunque jamás compartieron la responsabilidad. No mandé un correo. No dejé un mensaje en el chat familiar. No di ninguna pista. Simplemente me senté, abrí mi laptop y comencé a deshacer los nudos que ellos habían tejido alrededor de mí durante años. Entré al panel de la cuenta y accedí al crédito que siempre había usado para ayudar a la familia cuando lo necesitara, una frase suave para una carga que nunca terminaba. Vi la larga lista de usuarios autorizados, mi mamá, Jack y Eleanor. Cada uno con su manera de usarla, cada uno con su justificación particular, pero ninguno se había preguntado nunca si yo seguía bien pagando las cuentas. Mi mamá la usaba para servicios básicos, diciendo que ya estaba muy grande para aprender a usar la banca en línea. Jack la usaba para inversiones de imagen, que en realidad eran ropa, alcohol, bares y, a veces, hoteles para sus nuevas novias. Mi tía la usaba menos, pero aún así pedía paquetes en Amazon para la cabaña, siempre con el clásico, te transfiero después. Nunca lo hacía. Viví demasiado tiempo en esa zona gris. Al principio revisaba cada gasto, hacía hojas de cálculo, tomaba capturas de los recibos y las mandaba al grupo, esperando que alguien respondiera. Eventualmente dejé de enviar, dejé de preguntar, porque entendí que no era olvido, simplemente nunca sintieron la obligación de pagarme. En sus ojos, yo era la que tenía dinero, la que no dependía de nadie y, por lo tanto, la que debía ayudar si podía. Les encantaba repetir la frase, la sangre debe apoyar a la sangre. Pero empecé a darme cuenta de que apoyar no significa dejar que te pisoteen. Fui quitando a cada persona de la cuenta. Y cada vez que el sistema preguntaba, ¿estás segura de que quieres revocar el acceso?, yo lo estaba, más segura que nunca. Aunque una pequeña parte de mí temblaba, como si estuviera haciendo algo malo, como si ponerme de pie por mí misma me fuera a ganar la etiqueta de egoísta. Pero sabía que si seguía así,
estaría siendo egoísta conmigo misma. Una vez que terminé con la cuenta de crédito, pasé a la cabaña. Abrí mi registro de gastos, donde durante más de 10 años había anotado cada recibo. Luz, agua, seguro, jardinería, limpieza regular. Cosas pequeñas, sí, pero juntas sumaban miles de dólares cada año. Recordé cada verano en que todos llegaban a la cabaña, reían, comían, bebían, y luego me dejaban el tiradero y una pila de facturas sin pagar. Nadie preguntaba nunca, ¿cuánto salió la luz este mes? Lo único que decían era, ¿dónde están las llaves de la cabaña? Lo detuve todo. Un gasto a la vez. Sin renovaciones, sin más pagos. Sabía que la cabaña no se caería en un día, pero con una semana sin cubrir los recibos, el sistema empezaría a apagarse. Cortarían la luz, cerrarían el agua y la aseguradora mandaría advertencias. Y si alguien decidía pasar un fin de semana ahí, se encontraría con una casa oscura, fría, con el pasto crecido hasta las rodillas. Nadie recuerda jamás a la persona que en silencio mantuvo todo limpio, seguro y funcionando, hasta que esa persona deja de estar. No sentí triunfo. Tampoco tristeza. Fue como arrancar una curita vieja de una herida que ya estaba cerrada. No dolió, pero quedó esa punzada sorda, la que te hace darte cuenta de cuánto tiempo dejaste pegado a ti algo que debiste soltar desde hace mucho. No le avisé a nadie, porque sabía que si decía algo, lo llamarían un malentendido. Se reirían, mandarían emojis, o peor, fingirían estar lo bastante arrepentidos como para ablandarme otra vez. Lo habían hecho por años, y yo siempre caía. Pero esta vez no. Esta vez quería que el silencio fuera el testigo de mi decisión. Sin advertencias, sin explicaciones, sin negociaciones. Esperé. No porque quisiera que sufrieran, sino porque quería ver que sería lo primero en colapsar una vez que soltara la mano del sistema que ellos creían que yo sostendría para siempre. La tarjeta de Jack en el bar. El recibo de luz sin pagar. Una reservación en la cabaña que no se podía confirmar. No lo sabía, ni lo necesitaba saber. Porque, por primera vez en muchos años, hice algo que nunca creí tener el valor de hacer, solté. Y no volví a extender la mano. Pasaron exactamente 2 semanas, 14 días desde que desaté cada nudo en silencio, cancelé cada pago y me alejé de esa telaraña financiera en la que me habían atrapado. Como si fuera un deber no escrito ser la buena hija o la hermanita confiable. No conté los días, pero recuerdo con claridad la mañana en que todo empezó a desmoronarse. El primer mensaje fue de Jack. Una línea corta y seca, sin saludo. ¿Por qué no funciona mi tarjeta? Me quedé mirando la pantalla. No respondí. 10 minutos después llegó otro. Estoy en Las Vegas. No me digas que la cancelaste. Luego vinieron las llamadas. 3 seguidas. Dejé que sonaran y después apagué el teléfono. No por enojo, sino porque ya había escuchado suficiente. Por la tarde fue mi mamá la que mandó una ráfaga de mensajes. Al principio sonaba tranquila. Se me cortó la luz en la casa. ¿Hay algún problema con el sistema de pagos? Después. La app del banco dice rechazado. No sé cómo arreglar esto. Y finalmente, como siempre. ¿Puedes revisarlo por mí? Pero esta vez, yo no era la que revisaba nada. Puse el celular boca abajo sobre la mesa, me serví otro vaso de agua y me quedé en silencio. Al día siguiente, el chat familiar empezó a arder. Mi tía mandó una foto de la cabaña, el porche cubierto de maleza, el pasto del frente llegándome casi a las rodillas, la luz del porche apagada. Rachel, ¿pasa algo?, escribió. Mi papá se unió enseguida, preguntando por qué se había vencido el seguro, por qué la cabaña había sido marcada como de alto riesgo. En ese momento supe que ya estaban empezando a sentir el vacío que yo había dejado. No porque me extrañaran, sino porque me necesitaban. No contesté, no dije nada, no señalé que todo lo que se estaba desmoronando ahora era simplemente la consecuencia directa de una decisión que nunca creyeron que yo tuviera el valor de tomar. Silencié las notificaciones del chat, dejé el teléfono a un lado y abrí la app de mapas. Cadillac estaba a unas 4 horas en carro desde Houston.
Conocía la ruta de memoria, cada parada de descanso, cada curva, cada camino arbolado que llevaba a la cabaña. Pero esta vez el viaje tenía otro propósito. No iba a revisar nada, ni a arreglar cosas, ni a preparar el lugar para el fin de semana de alguien más. Esta vez iba a despedirme. Llegué temprano en la mañana, cuando la neblina aún se aferraba a la superficie del lago y el aire cargaba ese olor húmedo a pasto podrido. La cabaña se veía casi igual que la última vez que estuve ahí. El mismo porche de madera, los marcos blancos de las ventanas ahora descarapelados por el tiempo, el columpio viejo todavía con las marcas de quemaduras de cuando Jack se emocionó de más con los fuegos artificiales. Pero había algo distinto en el aire. Ya no había anticipación. Solo un silencio vacío. Como si la casa misma supiera que su tiempo había llegado a su fin. Entré y encendí las luces. El foco todavía parpadeó al prenderse, aunque sabía que la siguiente factura de servicios ya no se pagaría. Caminé despacio por la cabaña, pasando mi mano sobre la mesa de madera que años atrás me había tomado 3 días completos lijar y barnizar. Levanté la vista hacia la pared donde colgaban las fotos familiares, una fila de marcos viejos, mis papás sonriendo con los brazos alrededor del otro, Jack cargándome en la espalda cuando éramos niños. Toda la familia posando con orgullo frente a la cabaña aquel primer verano después de que yo la había rescatado. Me quedé mirándolas un buen rato. Luego levanté la mano y empecé a bajarlas. No con prisa, ni con enojo, sino una por una, con cuidado, con intención. Como si estuviera descolgando pedazos de un pasado que ya no quería exhibir. Fui colocando cada foto dentro de una caja de madera pequeña, la cerré y con un plumón escribí en la tapa: familia, lo que fue. No para tirarlas, sino para guardarlas. Porque entendí que lo que necesitaba conservar era la lección, no la evidencia. Esa tarde me senté en el escritorio junto a la ventana, donde la luz del sol se filtraba entre los árboles y dejaba manchones suaves de claridad sobre el piso. Abrí mi laptop y redacté un correo para Jared, mi abogado. La línea de asunto era sencilla: adelante. Adjunté todos los documentos que necesitaba para iniciar el trámite formal de la venta de la cabaña. Le pedí mantener todo en silencio. Nada público hasta que el papeleo legal estuviera completo. Ninguna huella digital que mi familia pudiera seguir. Cuando di clic en enviar, no sentí arrepentimiento. Sentí claridad. Una claridad nítida, tranquila, como nunca antes. Esa cabaña alguna vez había parecido el lugar que me mantendría unida para siempre. Pero ahora entendía que al final solo era una casa. Y ninguna casa vale la pena si es lo único que te ata a personas que no saben amar. Nunca había tenido la intención de pedir de vuelta el dinero. La verdad, durante años me repetí que no valía la pena el drama, que no valía la pena romper lo poquito que quedaba. Me acostumbré a soltar, a convertir los préstamos impagos en regalos, a convencerme de que preservar la paz era más importante que la justicia. Pero llega un momento en que algo cambia. No porque la cantidad sea demasiado alta, sino porque la sensación de ser tomada por sentada se te clava demasiado hondo. Esa noche me senté en mi escritorio, la luz de la pantalla iluminando una taza de té ya frío. Abrí una hoja de cálculo nueva y escribí un solo número: 4,000 pesos. No necesitaba revisar facturas viejas ni cuentas pasadas. Recordaba perfectamente el día que Jack me llamó con la voz temblorosa, diciendo que estaba a punto de ser demandado por fraude de seguros. Recuerdo manejar bajo una lluvia torrencial para reunirme con un abogado en su nombre. Recuerdo cada correo que mandé, cada llamada que hice, cada vez que suspiré fuerte porque estaba limpiando un desastre que no era mío. Incluso recuerdo su apretón de manos flojo y la promesa vaga: te lo pago en un mes. Eso fue hace 16 meses. Ni un seguimiento, ni un cheque, ni un mensaje. Nada. Agregué unas líneas más a la hoja de cálculo. Saldo pendiente: 4,000 pesos. Fecha de vencimiento: 31 de julio. Sin prórrogas. Sin discusión. Sin negociación. Adjunté el archivo a un correo. Asunto: último recordatorio. Se lo mandé a Jack. Luego lo reenvié a mi mamá y a mi tía Eleonor. No porque fueran directamente responsables, sino porque sabía que iban a hablar entre ellas.
Quería que todos lo vieran con claridad. Esta vez no habría eufemismos, ni suavizar las palabras, ni frases educadas como solo un pequeño recordatorio. Nada de suavidad. Yo ya había cargado con el peso de esta familia demasiado tiempo. Las reacciones llegaron rápido. Mi mamá fue la primera en escribir. Sin preguntas, sin reconocer la deuda. Solo un emoji llorando y una frase. No pensé que fueras ese tipo de persona. No contesté. Me quedé mirando ese mensaje como si viniera de una desconocida. Alguna vez fui su hija, pero solo cuando era obediente, callada y entregaba mi cartera sin chistar. En el momento en que dije basta, dejé de ser su hija. Con eso me quedó claro lo condicional que siempre fue su amor. Jack llamó de inmediato. 5 veces seguidas. No respondí. El último mensaje llegó largo, lleno de rodeos, tan predecible que casi podía recitarlo antes de leerlo. Siempre eres así, tan sensible, ¿por qué no podemos sentarnos a hablar como familia? ¿Por qué hacerlo tan grande? Siempre es lo mismo. Cuando ellos se equivocan, yo soy demasiado sensible. Cuando me deben, soy rencorosa. Cuando me quedo callada, soy fría. Y cuando hablo, soy la que está destruyendo a la familia. Puse el celular boca abajo sobre la mesa. Sin respuesta, sin explicación, sin repetir el mismo ciclo cansado en el que había vivido toda mi vida. El miércoles en la mañana recibí una notificación del banco. Habían depositado 1,000 pesos en mi cuenta. El remitente era mi papá, no Jack. Y nadie dejó una nota ni una disculpa, solo la línea de memo vacía. Unos minutos después, llegó un mensaje de Jack. Solo 2 palabras, estamos a mano. Me quedé viendo esas palabras y no sentí nada. Ni alivio, ni satisfacción, ni enojo, ni alegría. Solo vacío. Tal vez porque, por una vez, me había permitido esperar un poquito más, recibir algo más que una simple transacción, un mínimo reconocimiento, una pizca de respeto. Pero no podían darme eso, porque en sus ojos yo nunca fui alguien con sentimientos. Yo era una máquina que resolvía problemas. Una cartera andante, un plan de respaldo, una sábana extra cuando les convenía. Fuera de eso, nada. Pero al menos esta vez hice algo que nunca antes había tenido el valor de hacer. Dije que no. Puse una fecha límite. Los obligué a devolver lo que alguna vez creyeron que podían tomar sin pedir permiso. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba saber que nadie más tiene derecho a ponerle precio a mi valor. Y cuando eres lo bastante firme, a veces tu silencio se convierte en la voz más fuerte en la sala. Ese correo no lo escribí de una sola sentada. Me tomó 3 días, escribir, borrar, reescribir. No porque no estuviera lista, sino porque quería que cada palabra quedara hermética. Sin margen de maniobra, sin espacio para un oye, solo quería ver cómo estás, disfrazado de interés pero en realidad tanteando el terreno. Empecé enlistando todas las cuentas que alguna vez puse a mi nombre por ellos. No las listas mentales que antes recitaba en mi cabeza, ni los papelitos pegados en el refri, sino un desglose frío y detallado, luz de la cabaña, a mi nombre, contrato de internet, a mi nombre, seguro de la propiedad. A mi nombre desde 2015, cuando a mi papá le cortaron el crédito. Recordé cada llamada de medianoche pidiéndome datos de acceso. Cada vez que Jack decía, ando hasta el cuello, ¿puedes encargarte rápido? Mañana te pago, y como ese mañana nunca llegó. Escribí con claridad en el correo, todas las cuentas enlistadas arriba han sido canceladas. A partir de ahora, ya no queda ningún vínculo económico entre mi familia y yo. Sin reclamos, sin justificaciones, sin necesidad de nada más. Mi última frase fue corta, simple y perfectamente clara, ya no soy yo quien carga con el peso. Luego apreté enviar. Eran la 1:12 de la mañana. El departamento estaba tan silencioso que podía escuchar el suave tic-tac del reloj de pared. Me quedé ahí sentada un buen rato. Sin música, sin té, solo yo, con las manos descansando sobre la mesa. Mi corazón no se sentía más ligero, pero tampoco pesado. Algo dentro de mí se había apagado. No era una puerta, era un capítulo. No esperaba respuesta. Y tuve razón.
Ese día no llegó nada. Ni mensajes en el grupo, ni emojis. Ni siquiera un tibio ¿por qué hiciste esto? Guardaron silencio. El tipo de silencio que solo guardan quienes saben que, si hablan ahora, tendrán que enfrentar una verdad que llevan años fingiendo no ver, que me necesitaban y yo ya no estaba ahí. 2 días después, escuché un golpe en la puerta. Estaba en la cocina, con las manos todavía mojadas de lavar los trastes. Al principio pensé que era un vecino. Luego vino el segundo golpe, más fuerte, más urgente. Me sequé las manos, caminé al pasillo y miré por la mirilla. Era Jack. Se veía distinto, con una sudadera gris deslavada, el cabello un poco desordenado, muy lejos de la versión pulida de sí mismo que siempre presumía en redes sociales. Traía en la mano una bolsa de papel, probablemente con un six de cerveza barata. Abrí la puerta, no para recibirlo, sino porque necesitaba enfrentarlo. Necesitaba cerrar ese ciclo. No vengo a pelear, dijo en cuanto abrí apenas la puerta. Su voz sonaba más baja de lo normal, sin la soberbia de siempre. Sé que estás enojada, pero somos hermanos, ¿no? No podemos hablar. No tenías que cortar todo así. Me quedé ahí, sin invitarlo a pasar. La puerta permaneció entreabierta, lo suficiente para que entrara la brisa, pero con mi cuerpo bloqueando el umbral. Los hermanos no se tratan como cajeros automáticos, le dije con la voz tan tranquila que apenas la reconocí como mía. Dices que deberíamos hablar, pero en los últimos 10 años cada conversación termina con un ¿me echas la mano? Entonces dime, ¿de qué se supone que vamos a hablar ahora? Él me miró unos segundos, parpadeando rápido, como buscando a la antigua versión de mí. Recordaba a la que era fácil convencer, fácil ablandar, fácil callar. Pero esa ya no estaba ahí. Lo miré directo a los ojos, sin enojo, sin sentimentalismo, solo con la plena conciencia del espacio que ahora existía entre dos personas que alguna vez se llamaron familia. Si necesitas algo, resuélvelo tú, dije, como siempre lo había hecho. Y no vuelvas, a menos que lo que traigas no sea otra promesa. Cerré la puerta. No hubo golpes, ni gritos pidiendo perdón. Solo el roce suave de sus zapatos alejándose, y luego el silencio. Me quedé un buen rato con la espalda recargada en la puerta. Sin lágrimas, sin temblores, sin una sensación de triunfo. Solo una verdad sencilla que me tomó 35 años aprender: no responder también es una respuesta. Y a veces es la única que importa. Siempre creí que lo más doloroso de una relación familiar era ser olvidada. Pero luego me di cuenta de que no, el verdadero dolor no es ser olvidada. El verdadero dolor es que te vean con claridad, que te usen abiertamente y aún así te traten como si fueras invisible. Y a veces la verdad llega de la persona menos esperada. Para mí, vino de una mujer que jamás pensé que se pondría de mi lado. Era un sábado por la mañana. Estaba revisando la versión final del contrato de venta de la cabaña, leyendo cada línea una última vez antes de enviarlo a la oficina del abogado. El cielo estaba despejado, la brisa era suave, el departamento en silencio, como si el mundo mismo me diera espacio para cerrar un capítulo en paz. Entonces sonó el timbre. Me acerqué, miré por la mirilla y me quedé congelada unos segundos. Era Amanda, la novia de Jack. Abrí la puerta sin decir nada. Ella entró sujetando su bolso con ambas manos, llevaba el maquillaje discreto, pero los ojos rojos e hinchados. Se sentó, mirando a su alrededor como si necesitara unos segundos más para creer que realmente estaba ahí. Luego empezó a hablar. Encontré los papeles de la cabaña, dijo, en el cajón del escritorio de Jack. Todo estaba a tu nombre. Lo leí todo. Los estados de cuenta del banco, el seguro, los impuestos, todo. Has sido tú desde el 2009. No reaccioné, no me moví, no suspiré. Solo me quedé escuchando, como si alguien hubiera puesto play a una grabación que llevaba años repitiéndose en mi cabeza. La verdad por fin dicha en voz alta. Jack me dijo que era una propiedad familiar, continuó Amanda, con la voz cada vez más baja. Que él era el dueño en la escritura. Que él se hacía cargo de todo, que pagaba todo. Y yo le creí. Me sentía orgullosa. La verdad, cada vez que íbamos allá,
Pensaba que estaba siendo parte de algo que él había construido. Yo subía fotos, les contaba a mis amigas, mi novio es de esos hombres que saben encargarse de todo. Y luego descubrí que todo era mentira. Amanda sacó una carpeta de su bolso, con las hojas gastadas, esquinas dobladas y amarrada con una liga. Vi mi nombre claramente impreso en cada página, el contrato de compra, los primeros estados de cuenta del préstamo, la póliza del seguro, los recibos de impuestos. Ni una sola mención de Jack, ni una línea. No vine a armar pleito, dijo Amanda con la voz temblorosa. Solo quería darte las gracias por haber mantenido ese lugar en pie todos estos años. Perdón por haber creído la mentira, por sentarme en esa cabaña como si le perteneciera a alguien más. Y quería que supieras que lo dejé. No puedo seguir con alguien que inventa historias completas solo para hacerse ver bien. Se levantó, puso la carpeta sobre mi mesa de centro y me miró una última vez antes de dirigirse a la puerta. No eres invisible, me dijo. Y espero que de ahora en adelante nunca dejes que nadie te trate como si lo fueras. Cuando la puerta se cerró, me quedé inmóvil por un buen rato. La carpeta estaba ahí, callada, sólida, innegable, como un testigo. Durante años viví en esa cabaña como la cuidadora, la que financiaba, la que se hacía a un lado para que otros pudieran lucirse. Y cada vez que alguien la mencionaba, siempre decían la cabaña de la familia, nunca la cabaña de Rachel. Pero fui yo quien evitó que el banco la embargara. Yo la que manejó 3 horas para arreglar la bomba de agua rota. Yo la que colgó las fotos, cambió los focos, parchó la madera podrida. No porque me gustara sacrificarme, sino porque alguna vez creí que si era lo bastante buena, lo bastante discreta, me recordarían. A quien recordaban era a la cabaña. Olvidaron a la persona que lo mantuvo en pie. Abrí mi laptop y entré a mi cuenta bancaria. Transferí $20,000 directo a la cuenta conjunta de mis papás. Sin nota, sin asunto, sin necesidad de que me lo agradecieran. Era la parte justa de la venta de la cabaña. Aunque todos los documentos estaban a mi nombre, aunque yo había cubierto cada gasto sola, mandé el dinero no para complacerlos, sino para tener claro, para mí misma, que no les debía nada. La cabaña se vendió oficialmente a principios de la semana siguiente. Recibí un correo del despacho de abogados confirmando que la transferencia estaba completa. No volví una última vez. No era necesario. Todo lo que tenía que llevarme ya lo había tomado. Y todo lo que debía quedarse atrás, los recuerdos falsos, el papel que nunca acepté de corazón, lo dejé ahí. Me mudé de Houston unos días después. Compré una casita en las colinas al norte de Austin. Sin letrero afuera, sin ataduras con nadie. Solo yo, algunas pertenencias viejas, una cocina iluminada por el sol, un sillón de lectura junto a la ventana y un patio donde, por primera vez en mi vida, podía sembrar algo sin miedo a que alguien más lo pisoteara. En mi primera mañana en la nueva casa, me senté a tomar café, mirando cómo la luz del sol se colaba entre los árboles. Sin llamadas, sin mensajes de grupo, sin preguntas como ¿me ayudas con esto? Por primera vez me sentí ligera. No ligera por soltar algo, sino ligera porque finalmente entendí que ya no tenía que cargar con lo que no era mío. Y si alguien me preguntara qué perdí con todo esto, yo diría que no perdí nada. Simplemente recuperé la parte de mi vida que ellos creían que les pertenecía. Y esta vez, me la quedo para mí. 3 meses no parecen mucho si estás esperando a que alguien regrese, pero se sienten como una eternidad cuando cada día lo pasas anticipando algún ruido, ya sea una petición, un chantaje disfrazado de culpa o un simple meme en un chat familiar en el que en realidad nunca encajaste. Esos 3 meses pasaron como si alguien hubiera apagado el volumen de toda mi vida. Nadie llamó. Nadie preguntó cómo estaba. No llegaron mensajes para revisar cuentas. No hubo textos de ya pasó todo, sigamos adelante. Nada. Al principio pensé que el silencio era temporal. Conocía bien su ciclo emocional, primero enojo, luego confusión, después culpas y finalmente la supuesta reconciliación. Yo había sido la esponja emocional más veces de las que quisiera recordar, sin recibir jamás una disculpa de verdad. Pero esta vez fue distinto. Nadie regresó. Nadie intentó arreglar las cosas.
No hubo señales de que alguien quisiera reabrir la puerta que yo ya había cerrado con firmeza. Se desaparecieron, no porque hubieran cambiado, sino porque no sabían cómo enfrentarse a una versión de mí que ya no podían controlar. Antes pensaba que el silencio daba miedo. Creía que si nadie me necesitaba, si nadie llamaba, eso significaba que estaba sola. Pero me di cuenta de que en realidad era su ruido el que me desgastaba. Y este silencio resultó mucho más amable de lo que imaginaba. Ya no despertaba con la presión de revisar el celular por emergencias que se suponía debía resolver. Ya no me preguntaba de dónde sacar dinero para cubrir cuentas olvidadas por otros. Ya no redactaba correos para limpiar los errores de adultos que seguían comportándose como niños. Ahora cada mañana empieza con el sonido del agua hirviendo en la tetera, la luz del sol entrando por las ventanas y una lista de pendientes donde solo aparece mi nombre. Me dedico a mi jardín. Leo. Cocino. No porque alguien vaya a venir, sino porque quiero que mis cenas valgan la pena, que sean algo que me dé gusto esperar. Algunos días pongo la música a todo volumen y bailo sola en la cocina. Otros, me quedo horas viendo cómo cambia la luz en las paredes mientras el sol se esconde. No intento mantenerme ocupada, simplemente vivo de una forma en la que antes nunca me dejaron vivir. Dylan era el único que seguía en mi mundo. Mi primo, de 16 años, delgado, callado, con una mirada que jamás vi en ninguno de los adultos de mi familia. Una mirada de alguien que de verdad escucha. Cada mes, Dylan se venía en bicicleta y me invitaba a comer hamburguesas. Sin preguntas incómodas, sin presionarme a hablar. A veces solo nos sentábamos ahí, masticando papas fritas, mirando la calle, sin decir nada. Pero una vez, mientras yo mordía una hamburguesa todavía caliente, Dylan puso su mano sobre la mesa, me miró directo y dijo, «Te entiendo». Solo 3 palabras. No hacía falta más explicación. Y supe que sí me entendía. Porque nunca se rió cuando los demás me usaban de chiste. Porque nunca esperó a que yo le sirviera para ser amable. Porque no necesitaba una razón para estar de mi lado. Una tarde a inicios de otoño, mientras reorganizaba el librero de la sala, encontré una postal metida debajo de la puerta. Sin sobre, sin remitente. Al frente tenía la foto de un lago al atardecer, el sol tiñendo el agua inmóvil de tonos morados y naranjas, inquietantemente parecido al lago junto a la vieja cabaña. Al reverso, solo había una frase escrita a mano, con letra cuidada pero desconocida. Debimos hacerlo mejor. Tú merecías algo mejor. Sin nombre, sin firma, sin ninguna pista de quien la había enviado. Pudo haber sido mi mamá, o Jack, o alguien de la familia que se quedó callado el tiempo suficiente para verme hundirme sin decir nada. O quizá fue un desconocido, alguien que vio una parte de sí mismo en una historia, en una publicación, y decidió mandarme la disculpa que nadie más tuvo el valor de darme. Sostuve esa postal mucho rato. Sin lágrimas, sin drama, pero algo dentro de mí se suavizó. No porque hubiera perdonado, sino porque entendí lo lejos que había llegado. Ya no necesitaba una disculpa para poder seguir adelante. No la tiré. Tampoco la puse en la mesa como si fuera un trofeo. La guardé en silencio en un cajón pequeño, junto a notas viejas y recuerdos que ya no usaba. No para aferrarme al pasado, sino para recordarme que hay puertas que deben cerrarse. No con llave, no con barricadas, solo lo suficientemente firmes como para que no me jalen de nuevo hacia atrás. La libertad no llega con gritos, pleitos o vueltas de victoria. Llega cuando aprendes a estar solo sin sentirte incompleto. Cuando dejas de dar solo para demostrar que vales para otros. Cuando te eliges a ti mismo sin culpa. Y cuando descubres que el silencio que antes temías es el único lugar donde tu voz se escucha completa. Nadie interrumpe. Nadie se burla. Nadie pregunta por qué haces tanto escándalo. Mi libertad no fue ruidosa, pero sí real. Y con eso bastaba. ¿Y tú? ¿Alguna vez has estado en una relación en la que eras siempre tú quien cargaba, quien intentaba, quien aguantaba solo para que todo no se derrumbara? ¿Alguna vez diste? No porque no lo necesitaras, sino porque pensaste si no lo hago yo, nadie más lo hará. ¿Y alguna vez te llamaron egoísta, frío, demasiado sensible, solo porque al fin te paraste firme y dijiste basta? No sé en qué parte de tu camino estés.
Tal vez sigues sosteniendo todo solo para mantener la paz. Tal vez todavía estás redactando una disculpa por algo que nunca fue tu culpa. Tal vez aún esperas que, si eres un poquito mejor, si te quedas callado una vez más, si das un poco más, la gente va a cambiar, te va a valorar, al fin te va a querer de la manera correcta. Si estás ahí, te entiendo. Yo también viví toda una vida creyendo lo mismo. Pero ¿sabes qué? Hay lugares que nunca cambian, por mucho que te sacrifiques. Hay personas que solo saben quererte cuando les eres útil. Y hay relaciones de las que, si no sales, te van a tragar para siempre en el papel que escribieron para ti. No porque no fuera suficiente, sino porque perdonaste demasiado rápido, porque te acostumbraste a quedarte, porque aprendiste a ser el piso donde los demás pisan. A mí me tomó más de 30 años entenderlo. La bondad no significa dejar que otros pasen por encima de ti sin una pizca de vergüenza. El amor no es de un solo lado. Y la familia, si solo existe cuando eres tú quien paga el precio, no es amor, es una transacción. Y como en cualquier transacción, tienes todo el derecho de irte en cuanto te das cuenta de que estás perdiendo. Déjame un comentario. Cuéntame el momento en el que elegiste parar, aunque haya sido con un no bajito. Cuéntame cuánto tiempo te tomó darte cuenta de que no tienes que ser la persona más útil en la vida de alguien solo para que te permitan estar en ella. Porque tal vez, solo tal vez, tu historia sea la clave que ayude a alguien más a abrir los ojos. Nadie nació para ser el basurero emocional de alguien, el lugar donde se tiran expectativas o el cajero automático personal de otro, sin importar el título que esa persona tenga, aunque sea familia. Y si nunca antes te lo habían dicho, déjame ser el primero en decírtelo, mereces ser amado sin tener que pagar por ello. Mereces existir sin cargar el peso de los demás. Y tienes todo el derecho de volver a elegir, tu vida, tus límites y a ti mismo.